veces pienso que me ha tocado vivir una era sin aventura, sin nada nuevo por descubrir. Con toda la tecnología a nuestra disposición, ya no hay lugares secretos, ya no hay nuevos mundos, ya no hay magia. Cuánto me alegra haberme equivocado, haber descubierto que aún se puede vivir la emoción del explorador al descubrir un mundo nuevo, que todavía podemos convertirnos en aventureros, adentrarnos en la mágica oscuridad de la Tierra y recorrer remotos lugares, lejos de los mapas trazados. Sentir que no hay más frontera que la propia imaginación, que existe un mundo por descubrir. Esta es la historia de uno de esos mundos y de su descubrimiento. Los yesos de Sorbas se formaron durante el Mesiniense, hace unos 5 o 6 millones de años, en un periodo que se denomina la crisis de salinidad del mar Mediterráneo, la crisis del Mesiniense. Un periodo en el cual el mar Mediterráneo descendió mucho de nivel, de hecho llegó a estar completamente desconectado del Atlántico, con niveles distintos. Y en ese periodo, con tan poca agua y extrema aridez, se empezaron a precipitar sales. Y entre esas sales, esencialmente, el yeso, y hasta 120 metros de potencia de yeso que tenemos en el karst de Sorbas. Todo eso luego fue recubierto por otros materiales ya continentales, no de estas zonas lacustres o lagos marinos, sino continentales, que lo que hicieron fue tapar todos esos yesos, hasta que luego fenómenos erosivos fueron lavando todos los materiales continentales, y es el yeso de Sorbas, ahora como lo vemos en superficie. Situado en el extremo suroriental de la península, en la provincia de Almería y escondido bajo la aridez del desierto, encontramos un tesoro de la naturaleza, el karst en yesos de Sorbas. El Marchalico de las Viñicas se tiene constancia de poblamiento desde la época prehistórica. O sea, hay que tener en cuenta que estamos en una zona semiárida, desértica, donde los pocos manantiales que existen en la zona, pues uno de ellos está aquí, ¿no? El que surge de la Cueva del Agua. Vengo, capaz que un par de veces al año, otras veces vengo dos, otras veces, según me da idea. Entonces me vengo, doy la huerta aquí, doy la huerta por los cortijos de los abuelos. Bueno. La economía de la zona era eminentemente agrícola y ganadera. O sea, aquí se vivía, por un lado, de lo que daban los cultivos de secano, asociados a la dolina de la Cueva del Agua, donde se cultivaba cereal y leguminosas. Y luego, en la pequeña huerta que había asociada al manantial de la Cueva del Agua, pues se cultivaban todo tipo de frutas y hortalizas. Pues digamos, si cortaba una presa como esto, se ponía piedra, entonces por detrás se iba echando tierra, greón, porque era greón lo que había ahí metido. Entonces pues salía a canalizar a la fuentecica que hay, para ver si era buena el agua.
muy fresquita, en el verano y todo, porque toda el agua que sale de la yesera, donde está la fábrica del yeso, viene a salir aquí, toda. Podemos decir que es uno de los pocos pueblos íntegramente hecho de yeso, ¿no? Lo cual le da un valor añadido desde el punto de vista de la arquitectura popular, ¿no? El interés etnográfico de esta zona es inmenso. Aquí se cocía el yeso, ahí en horno, y aquí se echaba y aquí se molía y se hacía esto. Esa sala de arriba la hicimos nosotros. La cueva pues era como, mayormente íbamos, lo que era la gente joven, pues íbamos a jugar un rato y a echarnos la siesta ahí porque hacía un fresco muy bueno. Pues la viejecita ya estaba que no podía venir aquí a la fuente a por agua, entonces decía, ¿por qué no me trae un par de cantaricas de agua? Eso es un puñado de garroba. Entonces llegamos con las 2 cantaricas o 3 de agua, entonces pillamos unas mostricas de garroba y nos las dábamos, nos las comíamos que parecían nípolas, porque es que había hambre. La economía era muy pobre, se vivía muy mal, ¿no? Entonces, en el momento que la gente empieza a tener necesidad, primero, pues se empiezan a ir a principios del siglo XX, se empiezan a ir a América, a Cuba, a Estados Unidos, a Argentina, y luego el hambre de la posguerra. La posguerra fue extremadamente dura y ahí empieza la gente ya a irse, sobre todo a Cataluña, y posteriormente ya en los años 60, pues a Francia, a Alemania, y en los años 70 ya pues quedan los últimos habitantes, que son ya personas mayores, que la mayoría pues o fallecen aquí o se trasladan a otros pueblos otros pueblos limítrofes con los hijos, donde ya pues se abandona completamente el pueblo. Hay que tener en cuenta también que era una zona muy aislada. Yo me acuerdo cuando aquí se fueron familias enteras, hice hasta de golpe 4 familias y 5 enteras de aquí, pero que me acuerdo de todos los nombres exactos de todos los que vivían aquí. El 12 de octubre de 1974, un grupo de espeleólogos del Club Almeriense de Montaña se desplazan hasta la zona para explorar una de las cuevas más importantes de la provincia, Covadura. 4 miembros se separan del grupo, entre ellos 2 niños. De 14 y 10 años, pues vinimos un día lluvioso, un día así un poco, y yo la verdad que me quedé maravillado porque no conocía los yesos, una cueva de yesos. Casi todas las semanas nos encontramos con un muchacho que vivía aquí en la cortijada cercana que hay aquí, que se llama la Cortijada de la Herrería, y pues claro, pues como nos veía que íbamos siempre pingados con las cuerdas, con la escala y con lleno de barro y todo, oye, ¿por qué no vais ahí a la Cortijada Viñica, que ahí hay una cueva que está a mitad del pueblo y sale agua? Porque ese día, en principio, íbamos a ir a otro sitio, pero no recuerdo muy bien por qué, se cambiaron de planes y Pepe, que conocía esta zona, pues tenía sospecha de que había una sima en este que podía tener interés y demás, y entonces pues nos vinimos aquí ese día, ¿no? Conforme hoy he vuelto al mismo sitio, se he ido recordando pequeños pasos que íbamos dando. El grupo remontó el curso del río subterráneo, adentrándose cada vez más en la cueva, sin sospechar aún sus dimensiones reales. Conforme nos fuimos adentrando, pues vimos que había mucha más agua de la que podíamos pensar en un principio, ¿no? En cual llegamos al lago, que había una serie de sifones y demás, ya Pepe dijo, mira, esto ya hay que dejarlo y venir con más equipo y con más preparación para hacer esto. Pero el recuerdo era muy bonito porque la cueva es preciosa, toda recubierta de cristales de yeso, que parecía un palacio de cristal, yo me quedé maravillado. Cuando salimos, lo estuvimos comentando y todo eso, y pues aquí hemos descubierto algo, pero importante. Y de hecho, pues así. Han pasado 36 años y me alegro de estar aquí otra vez, de estar a lo mejor los mismos, ¿no? A partir de esa fecha venimos el grupo a explorar la cueva, a ver lo que daba de sí la cueva, porque estamos viendo que la cueva esta era impresionante y dijimos, pues vamos a explorar esto a ver, en serio, ¿no? Un karst es un paisaje específico.
es decir, que tiene un contenido geográfico sobre todo. Un paisaje específico que consta de las dolinas como puntos donde se infiltra el agua, las cavidades como más o menos puntos que pueden conducir ese agua, y luego los manantiales kársticos como zonas de evacuación. Este es un esquema muy genérico de lo que sería un karst. La palabra karst viene de una región eslovena, cerca de Trieste. Pues esas montañas tienen esas características, y los romanos, desde los tiempos romanos, se llamó ya a esa zona, se llamó Carso. Pues en la gran dolina de la Cueva del Agua, que tiene alrededor de 1 kilómetro cuadrado de extensión, inventariados pueden existir actualmente unos 150 puntos de acceso al interior del karst, de los cuales 23-24 están ya conectados físicamente con la Cueva del Agua. Evidentemente cualquiera de estos 100 y pico puntos tiene una conexión con la cueva, pasa que no tiene una conexión desde el punto de vista antrópico, humano, pero sí el agua que se infiltra en una determinada dolina acaba pasando. Lo único que pasa es que un espeleólogo no puede circular por una estrechez determinada, ¿no? Una vez descubierta la cueva, comenzaron las exploraciones. Cada paso que se daba despertaba aún más el interés de los espeleólogos, y cada descubrimiento daba lugar a nuevas exploraciones. Primero fue la galería principal, siguiendo el curso del agua, y después las galerías transversales. La gran extensión de la dolina y la cantidad de posibles accesos presagiaban que la Cueva del Agua pronto se convertiría en la más representativa del karst. Hay una red aquí que le llaman del Uyay, que es una zona muy estrecha de unos tubos a presión. Este no es un suelo liso, que es muy rugoso, entonces hay que ir de rodillas mucho rato. Y era una zona muy entretenida y muy laboriosa con el tema de, primero de la exploración, porque era laberíntico y te metías por un sitio, volvías a salir, te metías por otro lado, luego había barro por otro sitio. Encontramos una cima y no sabíamos dónde estábamos. Pues sí, esa zona sí la recuerdo yo con bastante cariño. Porque si, digamos, llevas, por ejemplo, con otra persona que ya la ha hecho, pues nada. Pero si eres el primero que tienes que pasar por ahí, pues un poco también de inseguridad y está hablando de riesgo, de decir, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué es lo que puede haber atrás? Siempre, como yo digo, se cometen pequeñas locuras, y gracias a esa pequeña locura casi siempre se descubren grandes cosas, ¿no? Siempre se ha dicho que más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Por mucho que se le explique a una persona, no creo yo que llegue a entender, por ejemplo, la emoción que se puede el entrar dentro de una cueva. Digo, el paisaje subterráneo es que no lo encuentra, no lo encuentra en superficie, es otro mundo distinto, otro paisaje.
es el reto propio de la espeleología. La espeleología no es solamente galerías bonitas y galerías amplias, sino luego vienen las dificultades, que entonces cuando el espeleólogo ahí, dijéramos, es cuando sufre, pero sufre divirtiéndose. Parece mentira, pero se sufre divirtiéndose uno. Es decir, cada paso de esos trechos, cuando se consigue pasar, es un gozo. Es decir, contra más dificultad, más peligro tienes, pues resulta que te gusta más. Después de muchas exploraciones, los espeleólogos se enfrentan al primer obstáculo importante, el sifón final, una estrecha galería completamente inundada. El sifón final constituía el tropiezo gordo que teníamos de la continuación de la cueva. Así que, durante varios meses, todos los esfuerzos se centraron en superarlo y continuar así la exploración al otro lado. Para ello, tendrían que localizar exactamente su ubicación en la superficie. El punto de referencia más cercano era una cima a la que llamaron la 18. Después de rastrear la zona e intentar escalar por el pozo, deciden soltar desde el interior un globo aerostático. Se mojaba con un trozo de algodón, con alcohol, se pegaba fuego y entonces por el propio calor del alcohol, el globo ascendía hacia arriba por el poco peso, ¿no? Pero el resultado no fue el esperado. Con la mala suerte que con una pequeña cornisa que hay casi en la salida, tropezó el globo, se desinfló un poquito, se pegó fuego y nos cayó para abajo el globo ardiendo. Semanas más tarde lo intentarían de nuevo, esta vez lanzando bengalas desde el interior de la cima. La técnica que habíamos preparado de intervalo, dijéramos, entre el lanzamiento de bengala y bengala era de 5 minutos. Pues a los 5 minutos volvimos a lanzar la siguiente bengala y fue ya cuando los compañeros nos localizaron y nos echaron ya las cuerdas para poder salir ya por primera vez de la 18. Fue un poco complicado, ¿no? Pero que al final, pues, gracias a los compañeros que había fuera también, ¿no? Pues se descubrió la cima 18. Lo fundamental es el trabajo en equipo y el confiar en el compañero. Que si no hay equipo, se puede decir que no hay trabajo. Es como el que sube a una gran cima en el Himalaya. Lleva detrás un equipo que si no es por él, pues él no podría subir. La aventura, automáticamente, de estar entre amigos, este es uno de los principales intereses de la espeleología. Ahí los compañeros tienen que estar todos unidos. Si uno tiene un problema, el problema lo tienen todos tienen que salir de la cueva, ¿no? Uno de los valores que tiene la espeleología es precisamente eso, el saber trabajar en equipo, el saber compartir las cosas, es fundamental. Si no hay equipo, no hay exploración. El sistema de la cueva del agua necesita de una coordinación y de una elaboración previa de las fases de trabajo. Y eso no se hace improvisando. Es necesario un trabajo de un grupo de gente, un equipo. Las noticias de los avances de las exploraciones en el Karst despiertan el interés de espeleólogos de toda España. Cada vez son más los que se suman a los trabajos que se están realizando en la zona. El Karst de Sorbas es particular y casi único en el mundo porque está formado en yesos. El interés primordial fue de que al ser una cavidad de yesos, que esto nos llamó mucho la atención y bueno, y allí pues descubrimos las dimensiones de la cavidad, la morfología diferente a lo que conocíamos y bueno, nos llamó la atención. La campaña del 76, en un momento determinado, después de estar ya varios días explorando diversas cavidades y cimas, alguien nos comentó que había una cavidad que salía agua por la boca. En aquella campaña hicimos 2 exploraciones a la cueva del agua y hasta llegar al sifón terminal y fue de alguna manera una sorpresa. Yo lo recuerdo como una cavidad extraordinariamente
agradable en aquel contexto. Es decir, ¿cómo es posible que en un paisaje tan árido y tan seco, o sea, pueda haber este curso, ¿no?, de agua? Todo 77. 77, 1690, 1760 metros de recorrido. Durante la celebración del 11º Campamento Regional de Espeleología, se descubre una galería paralela a la Cueva del Agua con 1.370 metros de recorrido, la SO21. En esta nueva cueva se encontraron 4 sifones, uno de ellos muy próximo a la Cueva del Agua. El primero en comprobar si existía una conexión entre ambas cavidades fue el espeleólogo Juan de Miras, que recorrió la galería sifonada hasta una sala donde no había continuidad posible y regresó sin haber conseguido su objetivo. Varios años después, miembros del Espeleoclub Almería hicieron un nuevo intento para demostrar la continuidad de la cueva. Arrojaron al agua un tinte natural que esperaban recoger al otro lado. Y así fue. El agua que salía de la cueva SO21 iba a parar a la Cueva del Agua. Eran la misma cueva. Al quedar unida la SO21, la Cueva del Agua entró a formar parte del ranking mundial de cavidades de yeso más grandes. A pesar de haberse demostrado la conexión de estas cavidades, las exploraciones del sifón no cesaron. Había que demostrar que se podía atravesar físicamente. En 1985, José María Gutiérrez y Federico Ruiz, experimentados espeleobuceadores, lo intentaron de nuevo sin éxito. Al año siguiente, se repite el intento protagonizado, esta vez por el espeleólogo José Benavente, y una vez más, no se consigue atravesar el denominado sifón final. Las reducidas dimensiones de la galería y la turbidez del agua se interponían una y otra vez entre el espeleólogo y su objetivo. Pues lo intentamos todo con los medios que teníamos en aquella época. Desde con silbatos, pensando que el sifón estaba prácticamente al otro lado, hasta pues, utilizar fluoresceína. Indudablemente el espeleobuceo no es una actividad individual, ¿no? Es una actividad de equipo, sobre todo porque hay que transportar mucho material, llevarlo hasta el punto de buceo, y ahí es cuando tú inicias la actividad tuya de espeleobuceo, pero previamente hay un trabajo de un equipo de gente que si no existiera no se podría hacer espeleobuceo. Es como hacer una tarta, ¿no? La tarta la fabrica el equipo y tú le pones la guinda al pastel, ¿no? Es cuando lo disfrutas tú, ¿no? Bueno, el espeleobuceo es llevar, podemos decir así muy drásticamente, llevar tanto la espeleología como el buceo a su máxima expresión, ¿no? Es hacer espeleología dentro de galerías y completamente inundadas, ¿no? Utilizando técnicas de buceo. Entonces, riesgo, el problema del espeleobuceo, bueno, hay muchas dificultades, que lógicamente hay una técnica para cada una de ellas, es que tienes que salir por donde has entrado. En el mar, por ejemplo, cuando buceas, siempre tienes la opción de hacer un escape libre y salir a superficie y ya está, ¿no? En la cueva siempre te vas a encontrar el techo. Hay muchos problemas de visibilidad, temperaturas muy frías. Yo recuerdo un sifón muy turbio, un sifón bastante turbio. O sea, muy poca visibilidad, un sifón que había que... zonas estrechas, completamente a tacto, siempre todo el tiempo a tacto, no veía en absoluto ni los manómetros, ni la computadora, no veía nada. No sabes lo que te vas a encontrar. Las cuevas aquí de por sí son tipo meandro, muy estrechas, no sabes mucho barro muy fino, yeso disuelto. Entonces, a veces este sifón puede ser más complicado que hacer, por ejemplo, la primera parte del Pozo Azul, que son 800 metros. El sifón es tan turbio que pierde un poco la noción de dónde estás, ¿no? Estás completamente perdido, o sea, no estás perdido porque llevas la cuerda guía y la técnica es pegarte a una pared y, ya te digo, vas a tacto, entonces lo que va a seguir continuando esa pared, hasta donde puedes seguir, que no tenga obstáculos de ningún tipo.
recuerdo que me comentaba que tenía que ir apartando el barro del fondo con el pecho, y eso al cabo de unos metros lo situaba en la base de un pozo ascendente de unos 10 metros. Mira la luz, ahí viene. Venga, venga, tío. Vamos. Enhorabuena. Bravo. Había dos colegas esperándome en el otro lado del sifón y nada, pues fue salir, imagínate la alegría, ¿no? El haber hecho la conexión y lo que implica el aumentar un montón de metros más a una cavidad, ¿no? 70, 80 metros por ahí, no sé, cuando veamos la cuerda que ahora lo vemos. Es muy posible que sea uno de los más largos buceados en cueva de yeso, de longitud. ¿Cierto? ¿Visibilidad? Ninguna. Uno de los objetivos principales de aquel campamento pues se vio cumplido, vamos, y fue un éxito rotundo. Y desde entonces pues ya el sistema Lagoa del Agua no paró de crecer. No paró de crecer porque es que ya fue trabajar sistemáticamente y sumarle metros, pero fue el logro que nos hacía falta para darle un respaldo consistente a las exploraciones en el sistema de la Cueva del Agua. Fueron 10 años esperando esa conexión física. La deseábamos con muchísimas ganas y Juan lo consiguió. En octubre de 1985 se organiza el primer encuentro nacional pro defensa del karst en yesos de Sorbas. En aquello entonces, pues Sorbas como tal, pues era una explotación minera y entonces pues se moviliza el colectivo espeleológico con el objeto de hacer fuerza para que a lo que es el CAE en yesos de Sorbas pues se le dé pues el estatus pues o de paraje o de parque nacional, en fin, de hacer fuerza. Y entonces aquí pues a Santiago y a mí se nos ocurre decir, bueno, si en Barcelona está el certamen este que hay de cine, que es internacional, al que acude mucha gente, al que van de todos los países, y si hacemos un sketch sobre el karst de Sorbas, esto estamos hablando del año 85, que es cuando se produce el encuentro, y si hacemos un sketch para proyectarlo, y al año siguiente es cuando nos ponemos y filmamos este documental sobre el karst en yesos de Sorbas, y más que nada el motivo de empezar a hacer películas por eso, por la protección de las cavidades en definitiva. Los túmulos son unas estructuras que se encontraron en Sorbas, además por primera vez para la ciencia, se descubrieron en el año 85. Los túmulos se han formado por la propia expansión del yeso. El último estrato de yeso gana en volumen y la única forma, tras ganar volumen, de seguir es plegarse. Vamos a pensar en lluvia o rocío por la noche mejor. Rocío que cae por la noche del mar, que viene del Mediterráneo, brisas, depositan agua encima de la superficie yesífera y ese agua se infiltra. Como es un agua de condensación, es muy agresiva con el yeso. Y esa agua que se va infiltrando entre los cristales de yeso los va disolviendo. Pero a los pocos centímetros de percolar, ese agua ya se ha saturado en yeso. Y empieza, con la mañana, el sol radiante, sale el agua para afuera, se empieza a evaporar de nuevo y empieza a precipitar. Allí donde había disuelto algo, vuelve a precipitar el yeso. Pero claro, ahora ya no lo hace como unos cristales muy grandes. Precipita de manera súbita y son microcristalinos. Un cristal así de grande ocupa un determinado volumen. Esa misma materia microcristalina, es como el azúcar, ocupa más volumen. Entonces, si estoy precipitando yeso en forma de microcristales, expando, aumento de volumen. Lo que estoy haciendo es separar los grandes cristales de yeso, micras, milímetros, aumento de volumen y la capa se dobla. Una vez que se conectó físicamente la 21 con la Cueva del Agua, formó a llamarse Sistema Cueva del Agua,
Y nuestro siguiente objetivo era la continuidad, ¿no? Nosotros cariñosamente le llamamos la columna vertebral de la Cueva del Agua. El sistema utilizado fue recorrer la topografía subterránea en la superficie, intentando localizar nuevas entradas, para poder así continuar la exploración de la cueva. Hay que tener en cuenta que en la cuenca hay 337 cavidades. No 337 cavidades, sino 337 boquetes, que son simas, pozos, sumideros, etc. Entonces, de ahí es lo complicado, el decir, este es el que va a pinchar y este es el que va a conectar con la Cueva del Agua. Yo creo que el paso más importante fue cuando conseguimos descubrir exactamente dónde estaba la cueva V3, V4, porque era una cavidad que estaba ahí suelta, tenía muchísimos metros y no dábamos con ella hasta que pues, un día, explorando sistemáticamente todas las dolinas que hay inmediatamente en la parte alta de la gran dolina de la Cueva del Agua, pues dimos con una que entraba en el sistema. Se llama el meandro que te meas, como dice la frase, un poco angosta, muy estrecha, pero conseguimos llegar a esta cueva y ya descubrimos pues, prácticamente el sifón de la Esperanza y todas las posibles conexiones futuras que iban a darle más metros al sistema de la cueva. El sifón Esperanza, lo que se hizo fue hacer un montaje con un generador de corriente y una bomba de extracción, una instalación eléctrica, bomba. Entonces se vació el sifón, se echó agua abajo, pudimos meternos, había una galería que el sifón hace así, se puede ver perfectamente en el croquis, hay una galería que ya no está inundada, se topografió y luego tiene el otro sifón que es el que da a la parte de la V, que el generador dejó de dar corriente y el sifón empezó a inundarse y estábamos dentro. Y de los últimos en salir, salimos ya con el agua por aquí, prácticamente. Ahí pegó otro gran salto la cueva y ya de los 4 kilómetros y pico que llevábamos anteriormente, pasemos aproximadamente a los 6 kilómetros. Y conectemos con la cima Isabel, con las abejas. Y ahí cogió la cueva, pues aproximadamente cogeríamos sobre los 7 kilómetros y pico, una cosa así. Es la inquietud que tiene el espeleólogo, el explorador, si no, no tendría la pequeña parte de aventura, la parte, digamos, ¿cómo te diría yo? La parte de intriga que tienes con la cueva, que nunca sabes lo que vas a descubrir o nunca sabes lo que vas a ver hasta que lo ves, entonces quieres verlo y eso es lo que te hace pues, seguir adelante. Mediante la utilización de tabletas de yeso perfectamente pesadas y conocida el área, imagínate unas pastillas de yeso, ubicándolas en la Cueva del Agua, en determinados sitios, en lagos, en paredes, y luego yendo otra vez a por esas tabletas transcurrido un tiempo, meses, incluso años, podíamos saber por diferencia de peso
qué cantidad de yeso se había disuelto en el periodo de tiempo que habían estado las tabletas metidas en la cueva. Bueno, pues disoluciones de este estilo nos arrojaban del orden de 0,03 milímetros al año. Eso realmente parece poco. Con 1 millón de años ya puedo disolver una cantidad de yeso enorme y lo único que he necesitado es tiempo, nada más. Se hicieron unos trazados, eso fue los años, finales de los años 80, principios del 90, unos trazados con colorantes, con fluoresceína, para intentar medir la velocidad del flujo en la cueva del agua en condiciones de aridez extrema y en condiciones de crecida. Las variaciones fueron brutales, porque en condiciones de aridez la cueva no tiene más de medio litro por segundo máximo, pero sin embargo con grandes lluvias ese caudal, que es prácticamente mínimo, a lo mejor de 100 mililitros por segundo, pasa y se multiplica a 1 metro cúbico por segundo, medido en la cueva del agua, y de manera inmediata, súbita. Que ya hemos comprendido que hay un sitio de marga a menos 15 metros y es algo enorme que como el agua limpia esta marga hace automáticamente galerías, pero por el momento estamos tratando de conectar uno al otro y es la tercera fase de la cueva del agua. En la actualidad se abre una posibilidad de conexión física a través de unas galerías muy estrechas, casi impenetrables, pero que con algo de trabajo podrían dar su fruto. Y entonces se podrían conectar la cueva del agua, que tiene esos 8 kilómetros, con otro sistema que también es bastante grande. Un grupo va a ir primero vamos a pasar a Burgos, porque hay un sitio bastante interesante que podría comunicar con toda la red de Cueva del Agua. Seguro que hay una lateral de la Cueva del Agua que existe y que a más o menos 15 metros hay una banda de marga. Todo va en esta dirección y debemos ver... Estará con el sistema de Burgos, supongo, ¿no? Y con la cueva del agua. Y con la cueva del agua. Todo el segundo grupo vamos a ver una cima que creo que puede ser que van a tener algo interesante. Una vez organizados y divididos los equipos, los espeleólogos se dirigen al área de trabajo, con la esperanza de encontrar nuevas cuevas que conecten con el sistema de la cueva del agua. ¿Qué pasa ahora? Hasta luego, chicos.
Después de superar varios pasos estrechos, los espeleólogos llegan a una sala de difícil acceso. Así que deciden seguir la dirección de la galería y buscar otra entrada. Hemos conseguido hacer lo que queríamos, que hemos avanzado unos 100 metros más o menos. Este es el paso estrecho, ¿no? Es el paso estrecho. Esta es la entrada primera, ¿no? Sí. Aquí es donde ha construido Juanma. Sí. En la galería esta. Le vamos a llamar la cima de la sorpresa. Y dibuja la dolina, que es donde hemos bajado con la higuera. Con las dos salas. Y las dos salas de unos 40-45 cada uno. Y le metemos cima David TV. Sí, parece que todo confluye ahí, ¿eh? Este va a ser una llave total del conjunto. Este trabajo sirve para que la administración comprende que hay algo más que un hueco o 10 huecos o 1000 cuevas. Hay mucho más cosas debajo que a proteger. Existen registros antiguos en el club donde se tienen localizadas cuevas que ahora actualmente ya no existen. Y sabemos las galerías que se han perdido, las cimas que han desaparecido. Por ejemplo, pues desapareció el pozo vertical más grande del mundo en yeso. Ese ya no existe, estaba allí, en una zona del Karst. El paraje se protegió en el año 89 por la Junta de Andalucía y se delimitó precisamente excluyendo en ese momento las canteras de lo que sería el propio territorio del paraje natural. Lo cual no quiere decir que fuera del paraje no hayan cuevas, evidentemente las hay, y que fuera del paraje se puede afectar a lo que existe dentro del paraje. De hecho, existen canteras que han llegado al nivel piezométrico, si hablamos de agua, o a esos niveles colgados, y están como variando el flujo natural del agua que se dirigía hacia el paraje de forma natural, ahora se dirige hacia el hueco de la cantera. Hay que restringir esta situación, porque lo que no puede ocurrir es seguir explotando, afectando al paraje, aunque estés fuera. Si cambio el régimen hídrico, si altero el paisaje, si sigo destruyendo cavidades. Las cavidades son un lugar donde los quirópteros, los murciélagos, tienen allí sus hibernaciones incluso, en Sorbas parece ser que existe, o simplemente galerías de paso. Pero si destruyo ese hábitat, estoy destruyendo también a los murciélagos. Estén dentro, ellos no diferencian de estar fuera o dentro del paraje. Y los quirópteros, por ejemplo, es una especie protegida a nivel mundial. Por lo tanto, hay herramientas
Hay herramientas para concienciar a la sociedad y decirle también a los canteros, las empresas que están explotando el cast en yeso de Sorbas, que hay mucho más yeso en el mundo y que no tiene cuevas. Y en España. Ese es el yeso que hay que explotar. Si este yeso de aquí tiene unas particularidades ambientales que hace que sea inexplotable, pues no se explota. Yo creo que las canteras se van a cerrar simplemente porque el yeso va a dejar de ser productivo. 45. Coincidiendo con el aniversario 25 aniversario del club, pues vamos a iniciar una campaña de topografía en la Cueva del Agua, en la que están invitados todos los espeleólogos, andaluces, nacionales, todo el que quiera venir, para trabajar en la Cueva del Agua. Uno de los objetivos perseguidos es llegar a los 10 kilómetros de galerías exploradas y topografiadas dentro del sistema de la Cueva del Agua. La Cueva del Agua es interesante porque es un colector, entonces se recibe el agua de varias otras cavidades y a menudo que se adelantan las exploraciones, se conectan nuevas cavidades a la cavidad principal. Lo que es muy interesante es, para un espeleo, te da mucha motivación unir cavidades y ampliar una red en lugar de tener solo cavidades aisladas alrededor. Y siguiendo esta factura en esta posición, consiguió al menos 40 metros. 40 metros de topografía, aproximadamente esta escala es simplemente esta galería, ¿no? Es una galería dificilísima que únicamente podías ir topografiando de 60 en 60 centímetros y con pasos no más allá de 30 centímetros de ancho. Y otra de las cosas importantes que seguramente hoy se van a acabar es toda esta zona de aquí, que han topografiado alrededor de 200 metros, que conectan con el sifón finito y han descubierto nuevas galerías que van hacia esta cima, ¿no? El meandro del 357. La 4, del 3 al 4. Derecha. Con lo cual, eso significa que, por ejemplo, con un GPS, las próximas exploraciones que podamos hacer en la Cueva del Agua, llevando un GPS en la mano, puedes hacer el recorrido por superficie de la traza que tú has puesto en la cueva, porque está perfectamente georreferenciada. Y al mismo tiempo que te vas desplazando, pues observar, mira, pues esta dolina queda encima o muy cercana a la galería en cuestión y podría ser un punto de comunicación. Se unen las fuerzas y participan en un proyecto colectivo y creo que eso va a continuar en el futuro. Es muy importante si queremos conocer más de ese karst debido a la cantidad de trabajo que hay que hacer. Parece ser que en los años, cuando empiezan los espeleólogos a venir por aquí, ¿no? En la década de los 70, cuando se descubre la cueva, pues entonces el Marchalico estaba completamente abandonado, ¿no? Pero justo enfrente del Marchalico pues hay un pueblo que se llama La Herrería. Y claro, desde ese pueblo pues los espeleólogos entraban de día, pero muchas veces salían de noche, ¿no? Y cuando salían con las luces de los carburos encendidas, pues alguna gente desde abajo pues veía esas luces y algunos pues pensaban que eran las luces de las ánimas, ¿no? O de algunos, en fin, que era algo misterioso, ¿no? Pero claro, era precisamente pues por el desconocimiento que tenían de no saber a qué se debían esas luces, ¿no? No sabían que eran de los espeleólogos que empezaban a visitar la Cueva del Agua. Solo hay que saber mirar para encontrar a nuestro alrededor los paisajes, las historias que un día creímos que solo existían en los cuentos. Nosotros decidimos si queremos vivir la aventura. Kilómetros y kilómetros de galerías conocidas, pero a conocer. Puede ser que hemos pillado un 5% del total. Y ahora mismo ya en la Tierra de las pocas cosas que nos quedan inexploradas es la espeleología, lo que hay debajo de la Tierra. Que si te gusta de verdad, ya es casi imposible dejarlo, vamos. Pues la verdad que me quedé súper sorprendida y maravillada de ver, pues no sé, cosas que la verdad nunca había visto. O sea que para mí la Cueva del Agua pues significa parte de mi vida. Es que
son muchos años, mucho tiempo, muchas exploraciones, mucha gente, un cúmulo de cosas, sentimientos, alegría. Claro que me acuerdo que jugábamos ahí, uno lo escondíamos, entonces otros se quedaban, iban detrás buscándolo por todo, otras veces cuando iba a pasar le cogíamos la pierna y aquí está. Sobre todo la emoción de aventura que te da bajo tierra es algo que en superficie no lo he vivido, de luego. Al principio la cueva la ves como un decorado prácticamente, pero con el tiempo y más si vuelves a la misma cueva continuamente, comprendes cómo funciona, cómo es la circulación del agua, cómo se ha generado, cómo ha evolucionado esa cavidad a lo largo del tiempo. La cueva del agua tal vez sea la cueva que yo tengo más cariño del Karst en yeso de Sorbas, porque es ahí donde empecé mi investigación. El primer artículo científico que presenté en un congreso en China fue en el año 86 y fue precisamente el primer artículo que se hizo en el Karst en yeso de Sorbas y fue la cueva del agua. Entonces la verdad es que es una cosa que es pues, digna de ver, ¿no? Y muy bonita de ver y que me gustaría que la gente lo conociera. Que tenemos una joya geológica ahí. Sorbas es el paraíso total de la espeleología en yeso del mundo encima.